bienvenidos a este video. Hoy les voy a relatar a Plutón en la primera casa, ¿sí? Si no viste el video de introducción de esta lista de reproducción de Plutón, te invito a que lo veas porque te va a servir, ¿sí? De todos modos, te cuento que si vos tenés Plutón en la primera casa te va a servir este video, pero también si vos tenés, por ejemplo, Escorpio en la casa 5, tendrías que ver Plutón en la casa 5 porque es análogo, ¿sí? Si vos tenés, por ejemplo, Escorpio interceptado y lo tenés en 2 casas o en 3 casas, tendrás que ver los videos en donde tenés a Escorpio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tener a Escorpio en una casa astrológica es símil o análogo a tener a Plutón, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, vas a encontrar más información sobre tu propia estructura energética y sobre el funcionamiento de Plutón en tu vida y en tu energía, ¿sí? Te voy a relatar esta explicación de Liz Grimm sobre Plutón en la primera casa y vamos a ir reflexionando, ¿sí? Bien, cuando Plutón se encuentra en esta casa, el estilo individual de una persona, su destino y su manera de encarar la vida tienen que incluir y reconocer inevitablemente la naturaleza de este planeta, por encima de todo. Plutón es a la vez creador y destructor, y quienes lo tienen en la casa 1 expresarán ya sea una de sus facetas o ambas. Será mejor si reconocen sus propios impulsos destructivos, ya que de otra manera es probable que inconscientemente provoquen a los acontecimientos, a otras personas o incluso a su propio cuerpo a actuar como sus agentes de desestructuración. En otros términos, de una manera u otra, hay que reconocer ese mundo subterráneo, ámbito de los pensamientos, motivaciones y sentimientos ocultos, ya que estos nativos no pueden escapar intactos si intentan limitarse a vivir en el nivel superficial de la vida. El que tenga a Plutón en la primera casa podría emplear sus impulsos destructivos por las más diversas razones. Por ejemplo, si estos nativos sienten que su progreso y su evolución se encuentran bloqueados o impedidos por cienas estructuras que hay en su vida, un trabajo o una relación, por ejemplo, las harán desaparecer para dejar lugar a nuevas posibilidades y formas de crecimiento. Si no reconocen su frustración y hacen algo positivo para remediarla, entonces es probable que actúen de manera tal que obliguen a la otra persona a romper la relación o al jefe a que los eche de un trabajo que a ellos no les gusta. Como regla general, es deshonesto y no representa ventaja alguna para nosotros desplazar sobre otras personas o acontecimientos la responsabilidad de cualquier planeta que pudiera hallarse en la casa 1. En algunos casos, es probable que empleen sus poderes destructivos porque afuera hay algo que los hace sentir vulnerables y que pone en peligro su sentimiento de seguridad. En este caso, la filosofía de estos nativos es librarme de él o ella o eso, antes de que se libre de mí, y tienen la capacidad de ser despiadados si es necesario. Hay una parte de ellos que hará casi cualquier cosa en aras de su propia supervivencia, pero también es posible que actúen como el escorpión, que si se ve acorralado, se clava él mismo el aguijón y se mata, antes que dar a algún otro la ocasión de derrotarlo. Los impulsos primitivos e instintivos de la naturaleza tendrán que ser reconocidos y aceptados antes de transformarlos y reencauzarlos. Hay quienes pueden irse a los extremos y sobreidentificarse, de hecho, con el lado oscuro de la vida, creyendo que son la maldad encarnada. En estos casos, es necesario que descubran que no son simplemente una Ereshkigal, sino que también en ellos existe un aspecto más digno y más luminoso, el Dignana,
Este es el mito de Inanna que si no viste el video de introducción a la lista de reproducción de Plutón, te invito a que lo veas, está acá en mi lista de reproducción, ¿sí? Y ahí hablo sobre el mito de Inanna. Dos ejemplos ilustran la enorme discrepancia en el uso de la energía destructiva de Plutón. Adolfo Eichmann, que organizó la eliminación de millones de judíos, había nacido con Plutón en Géminis en la casa 1, rigiendo a Escorpio en la sexta, la casa del trabajo. Por otra parte, Copérnico, el padre de la astronomía moderna, usó de otra manera el emplazamiento de Plutón en la primera casa, al establecer que, al contrario de lo que se creía, era la Tierra la que en realidad giraba alrededor del Sol. Destruyó por completo un paradigma básico sobre el cual se había apoyado la visión de la vida de toda una época. Mirá, wow. Yo no leí este libro, lo estoy leyendo con vos, así que me voy ahí informando. Tal como cabe esperar, los que tienen a Plutón en la casa 1 orquestan periódicamente cambios radicales que les alteran por completo el estilo de vida. Es probable que en alguna etapa de su vida modifiquen en forma espectacular su apariencia física, ya sea rebajando 30 kilos o cambiando radicalmente su manera de vestir. También pueden, por lo general, cuando Plutón está movilizado por una progresión o un tránsito, alterar drásticamente su manera interna o externa de enfocar la vida, como si murieran y renacieran convertidos en otra persona. Por ejemplo, Richard Alpert, Plutón en Cáncer en la primera, que era profesor en Harvard, tras haber experimentado con drogas alucinógenas, se fue a la India y cambió su nombre por el Baba Ram Das. ¡Wow! Si Plutón está próximo al ascendente, el nacimiento mismo puede haber significado una lucha decisiva entre la vida y la muerte. He visto algunos casos en que el parto estuvo a punto de provocar la muerte de la madre. Emplazado en cualquier punto de la casa 1, Plutón da a entender también que los primeros años estuvieron señalados por las dificultades y traumas que dejaron en el nativo la impresión de que la vida es una lucha. Confiar en el mundo será para ellos un problema, porque sus primeras experiencias en la vida les han enseñado que el mundo no está necesariamente de su parte. Además, si ellos son tan despiadados con tal de sobrevivir, ¿por qué no han de serlo los otros? Como van por el mundo anticipando desastres, siente que deben protegerse y acorazarse contra la destrucción y la fatalidad. Por esta razón, suelen ser seres solitarios a quienes se les hace difícil mezclarse con otros o colaborar con ellos. Para algunos, la necesidad de poder se deriva de esta desconfianza hacia la vida, ya que si ellos no tienen el control, podrían sucederles cosas terribles. También la necesidad de mantener a raya el mal puede ser el origen de pautas de carácter obsesivo-compulsivas. En la mitología griega, Plutón casi siempre permanecía en el mundo subterráneo y las pocas veces que salía a la superficie llevaba un yelmo que lo hacía invisible. De la misma manera, quienes tienen a este planeta en la casa 1 pueden protegerse mostrándose misteriosos y callados. Si dejan ver demasiado de lo que les está sucediendo por dentro, es probable que eso dé a los otros algún poder sobre ellos. Por esta razón, es frecuente que se muestren reservados y distantes. Bobby Fischer, nacido con Plutón en Leo en la primera casa, como regente de Escorpio en la quinta, juegos y aficiones, usó eficazmente el lado astuto y tácito de este emplazamiento para ganar el título de campeón mundial de ajedrez. Cuando los que tienen a Plutón en la casa 1 se animan y se arriesgan, se animan y se arriesgan a abrirse, lo hacen con grave intensidad. En ocasiones, los sentimientos suprimidos hacen erupción e inclinan al nativo a actuar de maneras extremas. Si Plutón está próximo al ascendente, es posible que tengan ojos agudos y penetrantes, como si su visión estuviera profundizando en lo que sucede a su alrededor.
Algunos, como Mike Jagger, Plutón en Leo en la primera, rigiendo a la quinta, resuman una poderosa sexualidad. Por lo general tienen una fortaleza tremenda y pueden dedicarse con total concentración a una causa o a una empresa. Su fuerza de voluntad es enorme y pueden debatirse en el conflicto de usarla en forma constructiva o destructiva. Es probable que la vida de estos nativos sea una historia de múltiples altibajos, como si necesitaran experimentar tanto las mejores posibilidades como las peores. ¡Wow! ¡Wow! Yo que pensaba que tener Plutón en Escorpio es complicado. Bueno, tener Plutón en primera, ¿no? Tiene cierto grado de complejidad, evidentemente. Y se me venía mientras relataba como a ciertas personas que he conocido a lo largo de mi vida. Y vieron que puede representar muy bien una persona que tiene a Plutón en casa 1 cuando se me vino alguien en particular que era una persona que aparentaba ser muy tranquila o así como muy introspectiva y de repente un día ante una experiencia externa la persona reacciona y mata a alguien, por ejemplo, ¿no? Eso es algo muy de Plutón en la casa 1. Y esto de que este emplazamiento puede dar autodestrucción, ¿no? O creación, porque Plutón es el poder personal. Plutón es la conexión con el ser divino, con el alma. Entonces, yo puedo usar mi Plutón para destruirme, ¿no? En la Tierra y vivir una vida miserable, o puedo usar mi Plutón para empoderarme y crear mi cielo en la Tierra, ¿no? Si yo tengo a Plutón en la casa 1, la fuerza de voluntad que yo puedo llegar a desarrollar, porque si vos estás viendo este video es que tenés Plutón en casa 1 y quizás vos decís, yo no tengo fuerza de voluntad. No, eso es lo que vos creés o lo que cree tu ego, pero en realidad esa fuerza interna está dentro tuyo. Vos tenés que hacer el viaje para desarrollarla, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? A través de los cambios, porque Plutón es la transformación. ¿Y qué es la transformación? Es un cambio profundo. Entonces, para poder conectar con mi Plutón, con tu Plutón en casa 1, tenés que permitirte de manera cíclica morir y renacer. Entrar en crisis, morir y renacer. Y puede ser muy contradictorio porque puede dar esta polaridad que tengas un rechazo justamente a la transformación o a los cambios, ¿no? Porque este emplazamiento puede dar mucho miedo inconsciente y Plutón en casa 1 o en el ascendente se manifiesta en todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces, todo lo que vos vivís es plutoniano y va a ser más o menos acorde a dónde esté parada tu conciencia con respecto a tu Plutón. Generalmente un Plutón en casa 1, si no está sumido, lo proyectás en todo. O sea, estás rodeada de eventos, de experiencias y de personas plutonianas porque vos sos portadora de esa energía. Y Plutón no es una energía livianita. Plutón es una energía que abduce y es una energía intensa y no pide permiso. O sea, Plutón astrológicamente y la función de Plutón en el sistema de nuestra carta natal, o sea, de nuestras energías en nuestra vida, es la función de destruir todo a su paso, quitar, ¿no? Arrancar, morir, destrozar, pero no para nuestro mal, sino para el bien de nosotros. Destruye lo que no es vital y constructivo para el ser, para el alma, para que podamos renacer y cada vez más contactar con la esencia, con el alma, con quien realmente somos. Pero para conectar con quien realmente soy, tengo que ir soltando, liberando y dando muerte a las versiones de mí que no soy o a las versiones, ¿sí?, de mi ego, a la sombra, a los patrones que heredé de vidas pasadas, al karma que traje, a lo que heredé a nivel colectivo, a nivel familia, a nivel del transgeneracional. O sea, tengo que poder ser amiga
de mi sombra y transmutarla y ser un alquimista, porque también el don de las personas, de todas las personas, todos tenemos este don, pero vos que estás viendo este video y tenés Plutón en casa 1, tenés el don de la alquimia, de la magia, ¿no? De transmutar las energías. Entonces, poder usar esa magia interna con vos misma es lo que te va a permitir aperturar, empezar a jugar tu Plutón en las distintas áreas de tu vida. Y es vital que te preguntes esto: ¿quién tiene tu poder personal? ¿Lo tenés vos? Porque si lo tiene alguien de manera consciente o inconsciente, están dirigiendo tu vida otras personas, ¿verdad? No estás en tu poder. Y Plutón en manos de otros, en casa 1, puede dar destrucción, ¿no? Yo creo que ella ejemplifica muy bien con varios ejemplos que dio, ¿no? Y si además vos tenés a Plutón en conjunción, por ejemplo, con un planeta personal, con el Sol, con la Luna, con Venus, la función de Plutón modifica la función del planeta personal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tu Venus va a tener manifestaciones plutonianas, que tu Mercurio va a tener manifestaciones plutonianas, que tu Marte va a tener manifestaciones plutonianas, van a tener esa energía, ¿sí? Entonces tenemos que perderle el miedo a Plutón, que sería a nosotros mismos. ¿Y a qué le tiene miedo una persona que tiene un Plutón en casa 1? A su propio poder, a su intensidad emocional, a sus deseos ocultos, reprimidos y a su propia oscuridad. Entonces, acá está el viaje que deben hacer ustedes, ¿no? Si tienen ganas y si quieren, y si necesitan ayuda y guía en su proceso. Y si resonás con mi energía, yo puedo acompañarte a través de la astrología, de la sanación energética, de la liberación ancestral, de la numerología, de la canalización, de los registros akáshicos, etc. O sea, soy terapeuta holística, soy astróloga, soy lectora de registros, soy reikista, entre otras cosas. Y me encanta, y parte de mi misión es acompañar a otras personas a descubrirse a sí mismos, a reconectar con su alma, a reconectar con sus dones y con sus talentos y con su poder personal, con su poder creativo, ¿sí? Porque el gran poder de Plutón justamente es esto. O sea, Plutón tiene el poder de destruir y de crear. Y cada uno de nosotros como individuo podemos decidir en qué polaridad queremos vibrar, qué polaridad queremos ser. Y esto es un viaje, porque esto no es matemática, que 1 más 1 es 2, ¿no? Somos seres complejos. Vos no tenés solo Plutón en tu carta, tenés otros posicionamientos y todos se juegan simultáneo al mismo tiempo. Entonces hay que hacer un labor de conciencia y un trabajo profundo, porque Plutón nos obliga a ir a las profundidades de nuestro ser, a indagar y a redescubrirnos. Sí o sí tenemos que morir para poder renacer con este emplazamiento, y no una sola vez, sino aprender que toda tu vida va a ser una muerte y un renacer constante, porque ahí está tu evolución, ¿sí? Así que, bueno, te leo en comentarios. Si querés, me podés seguir en redes, como me encontrás en Instagram como La Bruja Pisciana. Te podés unir al canal de Telegram si querés de La Bruja Pisciana, es gratuito. Y también, si querés, te podés hacer miembro de este canal. Tenés 3 niveles y te unís, probás y te podés dar de baja cuando quieras si no te gusta o no estás conforme, pero podés hacer uso de videos exclusivos, disfrutar de ventajas exclusivas. Hay varios videos disponibles que te van a servir tanto para tu sanación, para acompañar este viaje de expansión de la conciencia del ser, ¿sí? También me encontrás en Spotify como La Bruja Pisciana, y
tengo otros canales de información que es Mujer Oráculo, ¿sí? Estoy en Spotify y también en YouTube y ahí brindo lecturas energéticas, meditaciones y narraciones del libro de Mujeres que corren con lobo de Clarisa Piccola Estés. Así que bueno, ahora sí, los dejo. Les mando un beso enorme y que estén muy bien. Chao.